La época de oro nos regaló a los gallardos hombres estereotipados de la época, hábiles para cualquier problema, con carácter fuerte y al mismo tiempo con un gran corazón, héroes de carne y hueso, dispuestos a todo por su amada. A la vez, junto a ellos se encontraban sus compañeros fieles, los cómicos de soporte, mejor conocidos como patiños. Según su posición, debería faltarle a lo que a los valientes amigos y protagonistas les sobraba. Estos personajes, siempre a la sombra de las grandes estrellas, aportaron humor, carisma y un toque especial que aún perdura en la memoria de muchos. Entre los nombres que se grabaron en letras de oro de la comedia mexicana está Armando Soto Lamarina, apodado El Chicote. Nacido en 1909, se trasladó a la Ciudad de México tras dejar sus aspiraciones novilleras, pues recibió una severa cornada que cebó su sueño. Soto Lamarina consiguió trabajo como patiño de comedia en una carpa de espectáculos. Así comenzaría su carrera humorística de Chicote, quien consiguió su mote cuando alguien comentó qué chistoso bailaba, que parecía un chicote, un tipo de látigo delgado y flexible. Después de 10 años en las carpas, Soto Lamarina entró a la industria cinematográfica, donde alcanzó gran popularidad con cintas como El Charro Negro, Del Rancho a la Capital, hasta que perdió Jalisco. Además de su baja estatura y marcada delgadez, Chicote demostró su comicidad como un jocoso borracho que se metía en problemas. Por desgracia, el actor tuvo problemas de alcoholismo en la vida real. Soto Lamarina generó resentimiento contra la industria cinematográfica por encasillarlo en papeles secundarios, por devaluar su presencia cómica y por negarle trabajo entre 1961 a 1974. Joaquín García Vargas también se le conoció como el cómico del bolsillo, pues apenas rebasaba el 1,5 metros de estatura. De ahí el mote del Borolas. Nació en 1922 y su primera intención profesional fue la medicina, pero fracasó por su nulo apego a los libros. Para 1937, García Vargas comenzó con sencillos papeles cómicos en el cine, a diferencia de otros escuderos que ya tenían 40 o 50 años cuando comenzaron en el cine. Su juventud le permitió mantenerse vigente por mucho tiempo. Fue parte del clan de Germán Valdés Tintán y de Antonio Aguilar. Apareció en El Rey del Barrio, El Vizconde de Montecristo, Cara de Ángel, La Justicia del Gavilán Vengador y Frankenstein. El Borolas también tuvo una prolífica carrera en teatro y televisión. Acumuló más de 11,000 representaciones en el Teatro Blanquita y duró más de 10 años en el programa de televisión La Criada Bien Criada, al lado de María Victoria y Alfonso Sayas, siendo su trabajo más conocido y el segundo programa más visto de la señal mexicana durante el tiempo en el que estuvo al aire. Carlos López Ibáñez, mejor conocido como Chaflán, fue otra luminaria del cine nacional, sobre todo en la época de rancheros y canciones. Nacido en 1887, el cómico tuvo grandes éxitos como Compinche y recibió numerosos elogios por su comedia inconmensurable, como lo describían en su época. El origen de su apodo vino tras una presentación en Mérida, en la obra La Alegría del Amor, que tenía la frase «Aquí todo hace Chaflán», expresión que agradó mucho entre sus espectadores y se quedó como parte de su identidad artística. Chaflán tenía una apariencia promedio, ni muy robusto ni muy pequeño, pero un bigotazo revolucionario. Él marcó su imagen de comediante. Entre sus principales actuaciones estuvo la primera versión de Allá en el Rancho Grande de 1936, cinta que inauguró el cine de oro mexicano, así como Vámonos con Pancho Villa, otra gran entrega nacional.
El cómico también se consagró en espectáculos de revista y carpa entre los años 30 y 40, con rutinas al lado de Joaquín Pardavé y Roberto el Panzón Soto. A diferencia de otros cómicos de soporte, Chaflán obtuvo algunos protagónicos gracias a su popularidad como el escudero tequilista, del dador de serenatas. En su primera y más importante cinta protagónica, Los Millones de Chaflán, el magnífico cómico tuvo como secundarios a Joaquín Pardavé, Pedro Armendáriz, Carlos López Moctezuma y Emma Roldán, aunque su trabajo no fue tan aclamado como sus participaciones como Patiño. Parte del cariño que el público le profesó se afianzó tras su abrupta muerte en 1942, cuando tristemente se ahogó en una playa de Chiapas. Mario Moreno Cantinflas, entonces dirigente de la Unión Mexicana de Actores, envió por su cuerpo para darle sepultura y un homenaje en la capital mexicana. Otro nombre que jamás será borrado de la cinematografía nacional es Fernando Soto Astol, apodado Mantequilla por ser resbaloso con las mujeres. Fue hijo del comediante Roberto el Panzón Soto. Fernando Soto parecía inclinarse por otra disciplina en su juventud, lejos de los escenarios y reflectores, pues ingresó a la carrera de Ingeniería Mecánica Electricista, aunque no la terminó para dedicarse a ser cómico al lado de su padre en las carpas. Desde 1929 trabajó en la compañía teatral de su padre. Aunque en ese momento solo cantaba tangos para amenizar el ambiente, ese año tuvo su debut con un espectáculo individual que no salió nada bien, pero el Panzón Soto salió en su defensa y gritó a la audiencia: «Es mi hijo y merece un aplauso». Fernando llegó al cine en los años 40 para convertirse en el actor de soporte más importante, acompañando a Pedro Infante, David Silva, Pedro Armendáriz, Antonio Aguilar e incluso a Sara García. También actuó al lado de Dolores del Río, Joaquín Pardavé, Mario Moreno Cantinflas, la India María y en la última etapa de su carrera, al actor y cantante Vicente Fernández. Entre sus créditos más importantes estuvieron Los Tres García, Los Tres Huastecos, Campeón sin Corona, El Marchante Naguib, Juan Charrasqueado, Esquina Baja, Ustedes los ricos dicen que soy mujeriego, El Seminarista, Pepe el Toro y La ilusión viaja en tranvía. Se estima que Mantequilla participó en más de 200 producciones entre 1941 y 1977. El último de esta lista es Agustín Insunza. El padre de Insunza pertenecía a un regimiento de caballería y debido a esto, a los 15 años decidió enlistarse en el ejército, donde estuvo durante 14 años. Se sabe que obtuvo su baja con el grado de subteniente. En una entrevista publicada en los cuadernos de la Cineteca Nacional, Testimonios para la Historia de México, explicó: desde la milicia contaba chistes, hacía reír a mis compañeros que me decían: oye, tú puedes ser cómico, ¿por qué no te metes a eso? Luego de su paso por el ejército, fue empleado del Departamento del Distrito Federal, época en la que incursionó como actor aficionado con la obra Mujercita Mía de 1927 y desde ese momento trabajó esporádicamente en teatro, hasta que en 1935 se integró al elenco de la compañía de Joaquín Pardavé, por lo que abandonó por completo la burocracia. En el cine, Insunza debutó en el año de 1937 en la cinta La Adelita, al lado de Pedro Armendáriz y Esther Fernández. Su interpretación del personaje Juan Primito en Doña Bárbara de 1943, protagonizada por María Félix, suele considerarse su mejor caracterización y se trata de un papel dramático.
El público lo recuerda por sus apariciones en comedias rancheras al lado de Pedro Infante, Jorge Negrete y Antonio Aguilar. Tal vez, junto con Armando Soto La Marina, El Chicote y Fernando Soto Mantequilla, formó el trío más destacado de cómicos de apoyo del cine de oro. Participó en más de 200 películas, obteniendo por su actuación en Doña Bárbara una mención de honor en la Academia de Ciencias y Artes y una estatuilla por parte de los periodistas mexicanos.